poder atender un número, por lo menos unas cuantas, que cubran sus principales inquietudes. Nosotros aspiramos a que este sea el primero de varios, porque sabemos que este tema que está iniciando va a dar mucho de qué hablar. Estamos en la primera etapa, que es conocer el instrumento que han trabajado mucha gente de forma desinteresada y está en vías pues de convertirse en ley de la República, y luego tendremos su uso práctico. Yo solamente quiero dar en la introducción, en el contexto de esto, la importancia de este nuevo esfuerzo que se hace en Panamá, que viene acompañado de otros en distintas épocas. Panamá tiene un tema histórico de que ha luchado con el tema de la quiebra, la insolvencia, la liquidación de las empresas comerciales. Eso es una realidad. Tenemos una antigua ley de quiebra en el Código de Comercio incluida, que no era utilizada. Yo quiero darle unos números que me parecen muy reveladores de un instrumento importante y cómo lo utilizábamos. En el 2015, con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, en Panamá se constituyeron 25.000 sociedades. Se disolvieron en ese mismo año 10.000. Se fusionaron 266. Pero escuchen bien, no quebró ninguna. Ninguna sociedad quebró en el año 2015. Se registraron 26.000 avisos de operación en Panamá Emprende. En el 2017 se inscribieron 15.000 sociedades, se disolvieron 12.000, se fusionaron 392 y quebró solo una sociedad anónima. Y ese año, en el 2016, se registraron 34.000 avisos de operación. Estos números requieren mucho más estudio porque a primera vista hacen ver que la institución de la quiebra no fue utilizada porque no es viable en el mundo capitalista y comercial que las empresas no quiebren. Eso no es un síntoma normal. Luego tenemos la ley de insolvencia, la 12 del 2016, que ha tenido grandes retos, por decir una palabra amable, en cuanto a su implementación, por el hecho de que no cuenta con presupuestos desde hace años para la creación de los juzgados que deben atenderla. Entonces, sabiendo estas cosas, sabiendo instrumentos que no se han podido usar, sabiendo instrumentos nuevos que se han instaurado, que quieren mejorar lo anterior, ahora tenemos este tercer reto, que es la reorganización conciliada, que busca crear un híbrido público-privado, y vamos a tener que remar todos para el mismo lado y ayudarnos para que sí funcione. Y por esto tenemos a dos expertos que nos van a hablar. El primero de ellos siendo el buen amigo Irving Hallman, que vuelve a su casa porque él fue expresidente aquí del Instituto de Gobierno Corporativo, y que en un resumen que no le hará honor a su larga hoja de vida voy a destacar algunas. Él es el administrador general de la AIG, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, periodo 14-19, secretario del Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental y presidente de la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal durante el periodo 14-19. Es síndico del Centro Nacional de Competitividad y del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, COSPAE, entre muchos otros méritos que lo acompañan. Él nos va a hablar hoy va a hacer la introducción sobre este tema, el cual ha estado trabajando en primera persona con un equipo, para luego abrir el camino al ministro, el colega abogado Ramón Martínez, que explicará sobre este producto. Así que, sin más preámbulos, lo dejo con Irving Hallman. Irving, los micrófonos son tuyos. Sí, creo que tengo la bandeja o la presentación compartida, ¿correcto? Sí. Sí, ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias al Instituto de Gobierno Corporativo y en especial a ti, Carlos, por la invitación. Me voy a acompañar por estas filminas para presentarles en esos 20 minutos, darles un pantallazo de los antecedentes, mucho de lo que has comentado sobre la ley de insolvencia que tuvimos que ver y este futuro que bien has planteado sobre la oportunidad con un régimen de reorganización conciliada. Y en efecto, el Centro Nacional de Competitividad es un espacio público-privado que trabajó en medidas de reactivación de la economía en conjunto con los demás gremios del sector privado y el Ministerio de la Presidencia desde que entramos en esta situación pues, de pandemia, y se creó pues, una comisión para ver el tema de la insolvencia, que era algo que anticipábamos, y esta la creamos a inicios del 2020 con el objetivo de colaborar en este aspecto que era importante pues, para salvar la mayor cantidad de empresas y el tejido productivo. El enfoque que voy a dar en el día de hoy es pues, viendo, presentando pues, los estudios que hicimos
sobre el estado de liquidez de las empresas por pandemia, algunos antecedentes que has comentado sobre la Ley 12 del 2016, el régimen de insolvencia, la experiencia panameña con este régimen para poder contrastar la necesidad pues, de este otro régimen especial, las buenas prácticas internacionales que fueron un referente y en especial también en Latinoamérica, algunas observaciones muy puntuales de lo que debía incorporar un régimen especial de reorganización conciliada tal cual fue diseñado y que lo presentará en mucho más detalle pues el ministro Martínez. Y como me lo han pedido, pues algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. ¿Con qué nos encontramos? Cuando hicimos las encuestas en abril y en junio del 2020 que aplicamos a nivel nacional a las empresas, tanto desde las micro, pequeñas hasta grandes empresas, podemos observar que muchas de ellas nos indicaban, la mayoría, que iban a tener naturalmente una afectación, que solo iban a poder, especialmente las micro y pequeñas empresas, tener una liquidez de hasta un mes, como lo pueden ver en este cuadro, y otras que podían sobrevivir más de 3 meses. Inclusive había afectaciones para las medianas y grandes empresas. Para poder mantenerse a flote. Afortunadamente, las medidas de moratoria tomadas por el gobierno, entidades, sector bancario, todo esto alivió algo que en un momento pensábamos que iba a ser inminente. Las encuestas también reflejaron que la necesidad número 1 de las empresas iba a ser el financiamiento del capital del trabajo y la número 2, un mecanismo de protección ante acreedores y proveedores. Y lo distingo, aunque acreedores es el conjunto de todo, también hay que distinguir que proveedores de empresas, sobre todo las comerciales, son un acreedor importante para la viabilidad futura de las empresas. Y en estudios que hizo pues, Indesa, tengo que darles el crédito, pues, según los cálculos que hicieron, la mayoría de los sectores también han sido impactados por la crisis de la pandemia, destacándose fuertemente lo que ya sabemos, las actividades de construcción, hoteles, restaurantes y actividades comerciales, sociales y personales, que han sido, si comparamos el comportamiento en 2020 versus sus ingresos en el 2019, fueron fuertemente afectadas con más del 30% de reducción en sus ingresos, y estuvo este otro grupo significativamente afectado. Entre 10 y 30% de esos ingresos eran las actividades inmobiliarias, empresariales, comercio, industria manufacturera y enseñanza particular. Y pues el resto, pues con alguna afectación moderada. Asimismo, también si vemos CEPAL a nivel de la región, con los estudios que hicieron para 27 países de América Latina y el Caribe, lo hicieron a mitad de año, coincide también que las micro y las pymes son las más afectadas de manera significativa o fuerte. Y no voy a leer las cifras, pero las pueden ver en el cuadro. Se impacta a todos los tamaños, pero según tamaño hay un nivel de afectación. Y ellos estiman que el cierre se puede dar, en el caso de las micro, como un 21% de las empresas, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, como un 6,5%, y en el caso de las grandes empresas, pues menos del 1% pudiesen estar cerrando, ¿no? Eso nos lleva entonces a ver qué es lo que nos brindaba esta ley 12 del 19 de marzo de 2016, que entró en efecto en enero del 2017, o sea que es de reciente promulgación o vigencia, y en especial la etapa de reorganización, porque lo que queríamos ver era más que todo salvar a las empresas, que hubiera continuidad de las mismas. Y por eso nos enfocamos en la etapa de reorganización, siendo que es una ley moderna y la etapa de liquidación estaba muy bien establecida. Así que hicimos pues esa revisión de ley de insolvencia y la capacidad del órgano judicial para atender el volumen de empresas en estado de liquidez. Consideramos diversas opciones pues para poder establecer pues el mecanismo más adecuado para salvar la mayor cantidad de empresas, y para ello creamos una comisión interinstitucional conformada por gremios, representantes del órgano judicial,
el gobierno y también una subcomisión legal integrada pues, por personas conocedoras de esta materia, ¿no? Así que podemos decir que esta legislación, o sea, la Ley 12 de 2016 que comentaste, es una legislación moderna y completa y que fue producto del consenso de muchos actores. Ahora bien, ¿por qué la seguimos como Centro Nacional de Competitividad? Porque Panamá tiene un rezago también en la competitividad según el ranking de insolvencia del Doing Business, que mide justamente que los países puedan tener este tipo de mecanismos para darle continuidad a las empresas en caso de ser necesario. Y como bien lo comentaste, pues muy pocas empresas se aprovechan de ello. Fue inspirada en el famoso Chapter 11, la parte de reorganización de Estados Unidos, también en Chile, Brasil y Colombia. Es una ley de orden público y presenta también una obligatoriedad cuando se da un acuerdo de reorganización entre las partes. Y esos acuerdos tienen que ser por mayoría del 66% de los acreedores, con algunos mecanismos de votación para acreedores vinculados. Como bien comentaste, no se han implementado los tribunales y juzgados especializados que establece esa ley por falta de presupuesto, pero por ello, pues el órgano judicial, ante estos contactos que se efectuaron del Centro Nacional de Competitividad con el órgano judicial, pues ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que asigna la segunda instancia al tercer Tribunal Superior de Justicia del primer distrito judicial ante la falta de estos tribunales especializados. También se advirtió en estos estudios, en conjunto con el órgano judicial, porque hay un congestionamiento del sistema, lo que iba a presentar dificultades. Lo otro, que la ley requiere estados financieros auditados y es un proceso oneroso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un solicitante va a solicitar la insolvencia o presentarse para liquidez, tiene que tener estados financieros auditados. Y como esta ley no fue visualizada para una pandemia, pues el tener estados financieros auditados iba a ser un problema. Además de pues, la onerosidad del proceso que requiere un administrador concursal. Así que esta ley no estaba pensada para atender la alta demanda por causa de la pandemia y por los cierres forzosos. Sabemos que las solicitudes de insolvencia han aumentado en los países que cuentan con este tipo de régimen, como en el caso de Colombia, que el 40% de las empresas indicaron que se acogerían a este tipo de régimen. También carecemos de jurisprudencia abundante para reorganizaciones y liquidaciones, conocidas como quiebras. Esa es nuestra experiencia en Panamá y pues no hay esta práctica, no hay estas capacidades y por eso necesitamos recurrir a otros mecanismos. También existe con la Ley 12 la posibilidad de dilatar el proceso extendiendo el plazo de protección que otorga la Ley 12 y esto iba a ser un problema para los acreedores aceptar en situaciones que el volumen es muy alto, entrar en un proceso bajo la Ley 12. También observamos que los centros de arbitraje, mediación y conciliación institucionales han sido mecanismos muy ágiles y eficaces para resolver controversias, por lo cual vimos esto como una opción. Y puedo comentar que en el caso, por ejemplo, del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, de la Cámara de Comercio, a pesar de la pandemia, no se han detenido los procesos de mediación y conciliación utilizándose pues los mecanismos digitales. Veamos ahora las mejores prácticas internacionales que también utilizamos como referencia. Y estudios del Banco Mundial y UNCITRAL, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional, en sus estudios indican que el mejor ambiente es aquel que tiene herramientas amplias disponibles para los negocios, poder reorganizarse y maximizar el valor disponible a las partes en un proceso de reorganización que permita lograr objetivos de preservar el empleo, proteger cadenas de valor, el valor de los activos
y maximizar el retorno de los acreedores. Y esto hay que hacerlo en un entorno que sea ordenado y habilitador hacia la reorganización. Por ello, la necesidad de procesos ágiles para preservar ese valor para la empresa y el de los acreedores, logrando un mayor retorno que un proceso de liquidación o quiebra. También es un método para hacerse más eficiente y estar mejor organizados. O sea, empresas que no han sido eficientes tienen la oportunidad a través de una reorganización también de mejorar su rentabilidad y mejorar sus operaciones en este tipo de, vamos a llamarlo, diálogo, consideración entre las partes. También las mejores prácticas indican que hay que tener una variedad de procesos disponibles, no solo los judiciales, sino también los extrajudiciales o los híbridos, como aquí se está comentando. En el caso de los judiciales, pues pueden ser onerosos y menos flexibles. Los extrajudiciales, por su carácter privado, son flexibles, menos costosos, hay mayor recuperación, se mantiene la confidencialidad, pero es solo obligante para las partes del acuerdo. Y aquí es en donde entran entonces los mecanismos híbridos, como los que estamos considerando bajo este régimen, que ya fue aprobado pues, como un proyecto de ley, que tiene el beneficio de lo extrajudicial, pero con la obligatoriedad que plantea un régimen de carácter judicial. También las mejores prácticas recomiendan que las autoridades regulatorias, como por ejemplo la banca, se involucre en este tipo de reglamentaciones, lo cual nosotros también pues, hicimos en las consultas, ya que ellos participaron pues, de estas discusiones. La responsabilidad de presentar el plan de reestructuración recae principalmente en el endeudor, y lo cual estamos aplicando acá en este régimen. Y él es el que propone cuándo y cuándo, o sea, cómo y cuándo se repaga, como una propuesta inicial. No existen formatos específicos, depende de las necesidades del negocio, o sea, no hay una receta, y consideran las distintas fases de la reorganización y las correspondientes acciones que hay que tomar. Así que este es el planteamiento inicial que se hace. Hay una multiplicidad de opciones o menú que puede utilizarse en una reorganización, que son de índole financiera y organizacionales, como por ejemplo las extensiones en los pagos, los intereses, la priorización según nuevo financiamiento, capitalizaciones, ventas de activos o repago de acreedores con activos que tenga la empresa, temas sobre garantías, segmentación por clases de acreedores por igualdad de condiciones, designar a administradores independientes o también reestructuraciones de índole organizacional. Todo este menú de opciones existe a nivel mundial, en las mejores prácticas globales que se pueden considerar en un régimen de reorganización. Y lo otro, pues, que indican las buenas prácticas o estas mejores prácticas es la utilización de conciliadores o mediadores que faciliten el alcance de acuerdos, que no lo va a hacer un administrador de una empresa o no lo van a hacer a veces las partes que no se pongan de acuerdo. Entonces, para ello buscan este nivel de intermediación en donde se ha detectado que las reestructuraciones exitosas se logran cuando existe un diálogo abierto y de buena fe para las negociaciones. En un 60% de los casos se logran acuerdos que preservan la continuidad de las empresas. Y esto es utilizando pues expertos y facilitación independiente para tener una clara perspectiva de viabilidad. Y aquí pueden entrar todo tipo de expertos estamos hablando nuevamente de mejores prácticas internacionales que recurren a expertos contables, financieros, de derecho, de reorganización o inclusive de mercadeo. El Centro Nacional de Competitividad, en consultas que hizo con los bancos para un plan de reorganización, estableció como una recomendación que para las pequeñas y microempresas se vea el tema del flujo de caja para sus proyecciones financieras, pero ya cuando entramos en pequeñas empresas de 750,000 y medianas hasta 2.5 millones, ya se vea temas como balance de situación
y en las grandes empresas de más de 2.5 millones, entonces sí, flujo de caja, balance de situación, escenarios según complejidad y pruebas de estrés en las proyecciones. Entre las buenas prácticas internacionales o entre los indicadores que se han visto internacionalmente, pues Panamá ocupa la posición 113 en temas de insolvencia, 13 en Latinoamérica, baja tasa de recuperación, 29% comparado con Colombia y Chile, que están a niveles de 74 y 45%, Estados Unidos 87%. El tiempo de una reorganización o liquidación puede estar en 2,5 años en Panamá, cuando en otros países es más bajo, y en Estados Unidos 1 año. Como ven, en la columna donde indico continuidad o venta de activos, Colombia, México, Brasil y Estados Unidos tienden como resultado a dar continuidad a la empresa, cuando en los otros regímenes uno va más a la venta de los activos, como ha sido el caso típico en Panamá, y es que uno quisiera que hubiera la continuidad de la empresa o se preserve la empresa. Esto pues es lo que nos llevó a presentar un proyecto de ley que fue acogido por el Ministerio de Comercio e Industrias, que nuevamente hablará en más detalle el ministro, y que lo planteamos como un mecanismo extrajudicial, pero híbrido, en el sentido que había puntos de conexión con el órgano judicial o con un juzgado, y también considera el decreto ley 5 de 1999, que tiene que ver con la figura de conciliación y mediación. Aplica a sociedades mercantiles y personas naturales comerciantes, conociendo pues que en Panamá tenemos cierto nivel de informalidad. Se flexibilizan esos requisitos mínimos en la etapa de reorganización, que eran sumamente importantes para que fuera viable un régimen especial de este tipo, y que fuese también abreviado, reservado y a costos razonables dentro de un periodo de 6 meses, que es esta que establecía la ley 12. Para algunas consideraciones finales, para concluir mi exposición, según lo que me pidió pues el IGSP, temas que hemos estado abordando y que continuamos revisando a la luz de ya un proyecto de ley aprobado, es que la ley 12 de 2016, sobre la cual pues esta ley, que aplica supletoriamente para el proyecto de ley 509, se procuró pues homologar términos como acuerdo de conciliación, plan de continuidad, que no tuvieron la limitación de tiempo en la operación de la empresa. O sea, cualquier empresa que hubiera estado establecida pudiese entrar en ella. Pues el proyecto de ley, el ministro lo comentará más adelante, de 24 meses en adelante. La suspensión de la prescripción es un tema que tenemos que ver en una reglamentación. Las reglas para quórum y votación en caso de acreedores vinculados. Recomendamos reglamentar esta ley por las razones expuestas, aunque el proyecto de ley aprobado en tercer debate no lo establece. También una consideración es que en la medida en que se haga una muy buena conciliación, la viabilidad se puede establecer en un plazo inferior a 6 meses para no inquietar a los acreedores, y esto en el sentido de hacerlo en buena fe. Los centros de conciliación institucionales tendrán que reglamentar y establecer el control del proceso. También hay la capacidad o la posibilidad de que ante el vencimiento de las moratorias financieras y comerciales, también las entidades como la Dirección General de Ingresos, entre otras, puedan establecer algunas medidas especiales de moratoria que apliquen para aquellos que están en una conciliación. Esas son cosas que se pueden hacer o medidas que aún se pueden tomar. Y el otro aspecto que queda por hacer es que los centros de conciliación y arbitraje institucionales cuenten con la disponibilidad de conciliadores y mediadores, que tienen que ser capacitados en 40 horas de conciliación especializada en reorganizaciones. Y esto pues ya los centros lo están viendo
para poder tener la disponibilidad de estos conciliadores cuando se empiecen a dar estos procesos una vez la ley sea sancionada por el Ejecutivo. Una consideración adicional para plantear es que si esto funciona en el periodo de 2 años que se le ha dado desde que es promulgada la ley, pues queda la posibilidad de mantenerla como un mecanismo permanente, siendo que va a tener muchos beneficios llevar esto a un espacio de conciliación y mediación vis-a-vis un espacio judicial como lo establece la ley 12 de 2016. Así que pues muchas gracias por la oportunidad y bueno, Carlos, estaremos disponibles para las preguntas que haya sobre este tema. Muchas gracias a ti, Irving. Muchas gracias a ti, Irving. Muy completa tu presentación. Quiero comentar, si pueden cerrar los micrófonos porque creo que se oye un eco. Bien. ¿Me escuchan? Tiene el micrófono, ahora sí. Sí, decía que gracias a Irving por el manejo del tiempo, varios detalles operativos, tenemos casi 100 participantes, es un número récord en los últimos webinars del instituto, es evidente el interés que despierta este tema, lo cual, insisto, puede dar para muchos otros porque el tirano del tiempo no nos hace poder desarrollar todo lo que esto da, hay seguro muchísimo más que conversar y hablar. Por ejemplo, yo antes de introducir al ministro haría una reflexión general sobre que Irving lo mencionó, el elemento de la buena fe que es consustancial con todo el tema del negocio del comercio. En este tema es fundamental para iniciar el proceso y durante la vida del proceso. El juega vivo destruye este proceso. ¿Qué quiero decir con la buena fe? El Instituto de Gobierno Corporativo le interesa este tema porque en la medida que haya empresas mejor gobernadas, tenemos un problema menos, en el sentido de que si este proceso de reorganización responde a una coyuntura muy desgraciada que es la pandemia, que ha puesto contra las cuerdas a muchas empresas, esa es una realidad que requiere medidas excepcionales. Pero hay un problema real, hay problemas de empresas que no tienen que ver nada con pandemia, ya estaban mal sin pandemia y que la pandemia solo ha hecho, como en muchas otras cosas de la sociedad, aflorar problemas existentes. El no tener estado financiero, el no llevar bien los libros, en que no existan los libros, en que no se hagan los pagos de las obligaciones básicas mínimas a tiempo, entendiéndose retención de dinero, el pago del ITBMS, el pago al fisco, seguro social, seguro educativo. Todos esos problemas hay que superarlos y mejorarlos para separar los problemas de la pandemia de problemas de mal manejo de empresas. Hay empresas zombies desde antes de la pandemia y aún más con la pandemia. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Cuando hay falsedades, cuando hay deudas que antes debieron ser pagadas y no lo fueron. Entonces, no se debe juzgar a todos por igual, pero sí es importante que los que están en verdaderos problemas, sus acreedores lo entiendan y haya una reorganización conciliada que es en pos de salvar lo mayor posible. Sin embargo, hay juega vivo que puede aprovecharse de situaciones extremas. Eso lo dejo como una inquietud para seguir conversando. Introduzco ahora al ministro, a quien agradezco nuevamente su aceptación para este webinar. El licenciado Ramón Martínez es graduado de licenciado en Derecho de la Universidad Santa María la Antigua en el año 2000. Tiene una maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Minnesota, de la Escuela de Derecho. También tiene una maestría en Administración de Empresas de Adden Business School. Y él se ha dedicado por más de 17 años a la práctica del derecho comercial y corporativo, asesorando a empresas nacionales e internacionales en temas de comercio, que es su especialidad. En mayo del 19 fue designado por el presidente de la República como ministro de Comercio y está dedicado pues en esta cartera a las actividades propias de su ramo y ha capitaneado esta nueva iniciativa de la cual ya Irving hizo una muy completa introducción y él nos va a entrar más en detalle. Así que los micrófonos son suyos, señor ministro, y gracias.
Perdone, tiene el micrófono apagado, señor ministro. ¿Ahora sí? Ahora sí se le escucha bien. Ok. Bueno, primeramente, pues darle las gracias, Carlos, y a la directiva del Instituto de Gobierno Corporativo por invitarme a compartir con ustedes este proyecto de ley que surge realmente, como mencionó el señor Irving Hallman, de una colaboración privada y pública en virtud de lo que estaba viviendo el mundo entero con la pandemia del COVID-19 y que Panamá pues obviamente no escapa de esta realidad. En virtud de eso, nosotros estábamos trabajando en un proyecto de ley para las micro, pequeñas y medianas empresas en donde había una sección que hablaba de un régimen especial para la reorganización conciliada que fuera de forma privada. En ese momento se acerca Irving a decirme que en el CNC estaban trabajando una iniciativa igual y nos pareció prudente pues trabajar con ellos en esta iniciativa que la verdad ha quedado muy bien porque ha sido muy consultada, no solo dentro del CNC, sino con otros gremios privados como la Cámara de Comercio, también la Asociación Bancaria se involucró mucho y eso es importante porque le da legitimidad a la misma, ¿no? y participación de todos los actores. Les quiero preguntar si ven en pantalla la presentación. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla la presentación? Sí, ok, perfecto. Bien. Entonces, básicamente, como mencionaba, por más de los esfuerzos en cuanto a moratorias, en cuanto a alivios financieros, regímenes especiales y demás que estamos trabajando, pues sí que la mayor preocupación nuestra es darle la oportunidad a las empresas de que producto de esta pandemia no vayan a tener la posibilidad de pagar sus obligaciones y que queden en un estado de insolvencia. Entonces, básicamente se establece pues este régimen de procesos concursales. Creo que hay un micrófono abierto. Okay. Bien, entonces, sí, lo que queríamos trabajar con esta iniciativa es crear un proceso paralelo, alterno a lo que hoy es la Ley 12 del 2016, en virtud de que preveíamos un gran número de solicitudes de reorganización y como ya bien expresó Carlos y también Irving, no hay los juzgados de insolvencia, no existe el tribunal superior para conocer de los mismos y entrar en estos procesos realmente no estaba contemplado para una pandemia, en donde lo que se necesita es un proceso ágil, un proceso menos costoso y que le dé la oportunidad a las empresas de poder salir adelante a través de un mecanismo que es extrajudicial, pero que a la vez le confiere la protección financiera concursal, que es lo que le va a permitir a estas empresas poder trabajar en un proceso de reorganización sin que sean sujetos a, como sabemos, procesos ejecutivos y demás. Entonces, el objetivo es ese, el objetivo es promover la recuperación y conservación de la mayor cantidad de empresas posible, conociendo de que son, pues, fuente generadora de empleo y importante para el tejido económico de nuestro país. Los que están legitimados para iniciar el proceso son personas naturales o jurídicas que estén establecidas en Panamá y que se encuentre en una cesación de pago, insolvencia, producto de la pandemia. Y bien importante, empresas o personas naturales que tengan operando un mínimo de 24 meses. También pueden accionar
la junta de acreedores del deudor. También son legítimos para iniciar un proceso de reorganización conciliada. Es también importante mencionar que esta ley tiene una vigencia de 2 años, razón por la cual las personas interesadas en accionar o iniciar un proceso van a tener un plazo máximo de 2 años contados a partir de la promulgación de la ley. En el proceso participa entonces el deudor, la empresa deudora o persona natural deudora, sus acreedores y además un conciliador que haya sido escogido entre las partes y también la posibilidad de tener un experto financiero independiente. Eso es una opción, no es una obligación, pero sí se le faculta a que, viendo la calidad, la complejidad y las características de los distintos procesos, se permita también que un experto financiero ayude en el proceso. El proceso entonces inicia con la sola presentación del aviso de intención en un juzgado de circuito civil. El proceso, como ya explicaba, es extrajudicial, es un proceso de conciliación en donde priva la voluntad de las partes y ahí se establece un término de 6 meses para que acreedor, deudor puedan tener un plan de continuidad, que es el resultado del proceso de reorganización, que le permita entonces ir pagando poco a poco sus deudas y le permita salir a flote y conservar los empleos. Los efectos de iniciar el proceso de reorganización, pues es como explicaba, una protección financiera concursal por un periodo máximo de 6 meses. Y esta es otra de las ventajas que tiene este proceso, porque básicamente en la Ley 12 no contemplaba un máximo de tiempo para llegar a acuerdos y se podía extender de forma que nunca llegaran a un acuerdo. Aquí lo que tenemos es que tener la voluntad de todas las partes, y la voluntad radica en el hecho de que solo tiene 6 meses para hacer realidad un plan de continuidad. Sí, como mencionaba anteriormente Irving y Carlos, es importante que todas las partes de ese proceso, acreedores financieros, proveedores de servicios, temas de alquileres, todos se pongan realmente en el sombrero de salvar a la empresa y de seguir adelante. Entonces, mientras dura esta protección financiera concursal, a esta empresa o persona natural no se le aplicará o no se le pueden ejecutar, no se le pueden iniciar procesos ejecutivos ni demandas. Vamos a pasar aquí a hablarles un poquito de lo que son las etapas dentro de este proceso de reorganización conciliada. Y la primera etapa es aquella que es preliminar y en donde el deudor tiene que conversar con los acreedores de su intención de iniciar este proceso de reorganización. Se trabaja también en la elección de un conciliador y se le brinda la información financiera de la empresa al conciliador para que éste analice que en efecto cumple con lo planteado en este proyecto de ley, en su artículo 12, y una vez que tengan bien esa documentación, entonces podemos pasar a la siguiente fase del proceso de reorganización, que es el inicio del proceso, que como ya mencioné anteriormente, se da con la sola presentación del aviso de intención. Ese aviso de intención lo presenta ya el conciliador una vez que ha sido nombrado por el deudor y el acreedor, una vez que tiene ya la información de la empresa y la información necesaria, y ahí entonces ya pasa a lo que es la publicación de ese aviso de intención por 5 días. Una vez que pasa la publicación de ese aviso de intención, inicia el término de los 6 meses de protección financiera concursal y pasamos a la siguiente fase del proceso, que son ya las sesiones de conciliación, en donde se le da la convocatoria a los acreedores, se inicia ya sea por un
plan de continuidad que haya traído a la mesa ya el deudor. Ese puede ser un escenario, o que se vaya trabajando durante las sesiones de trabajo de este plan de continuidad, y que básicamente lo que busca es que todas las partes se sientan tomados en consideración. Ahora, ¿cómo termina el proceso de reorganización? Luego de estos 6 meses, las partes tienen que tener un acuerdo, llegar a un acuerdo de reorganización cuyo resultado es el plan de continuidad de la empresa. Este plan de continuidad de la empresa básicamente es el esfuerzo realizado entre las partes, y que lo que lleva consigo es una propuesta para restablecer la prosperidad financiera de la empresa o negocio, y en ese sentido continuar con la operación del mismo, ¿no? Este plan de continuidad es importante decir que es de obligatorio cumplimiento para todas las partes, acreedores y deudores, y para todos los acreedores, independientemente de que no hayan concurrido a el proceso de reorganización. Eso es bien importante. Y lo otro que puede pasar es que las partes no se pongan de acuerdo, y entonces se termina igualmente el proceso de reorganización conciliada con la no consecución de un plan de continuidad, y ya entonces se activan todos los términos para que las empresas acreedoras que se sientan afectadas puedan accionar de acuerdo a los recursos legales que consideran. Pero obviamente lo que queremos invitar a todos es que se lleguen siempre a planes de continuidad que permita que la empresa continúe adelante. Y bueno, básicamente ese es el proceso y el proyecto de ley que ya fue aprobado en tercer debate, con la ayuda también del sector privado. Agradezco al CNC que estuvo con nosotros en los distintos debates, primero, segundo y tercer debate, así como la Asociación Bancaria, que también participó del mismo, dando aportes importantes. Es importante también decir que no somos el único país que ha acondicionado sus leyes de reorganización conciliada. Hay 21 jurisdicciones que tienen reorganización conciliada, y 5 de ellos han tenido que modificarla producto de la pandemia, producto de lo que sería un sistema que no tendría la capacidad para acceder a todas estas solicitudes. Así que, bueno, nos sentimos bastante contentos con el proyecto de ley, y de aquí en adelante viene la sanción del presidente y trabajar todos, como siempre lo hemos hecho, de forma privada y pública, siempre con los mejores intereses de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro. Nuevamente agradezco la precisión en el tiempo y gracias por darnos ese pantallazo detallado del proyecto que está en espera, pues, de sanción presidencial. Abrimos ahora a la etapa de preguntas y respuestas. Ya veo que en el chat tenemos unas 4. Voy a proceder a leerlas en el orden en que ha llegado. Yo voy a añadir una quinta con la cual empiezo. Por las que he ido leyendo son aplicables, así que la puede contestar cualquiera de los dos que desee hacerlo. No está dirigida directamente a ninguno de los expositores en particular. La primera que yo tengo es una que tiene que ver con un tema sobre la Junta de Acreedores, y es específica. El concepto que bien dice el proyecto es el de que se respetan los principios de paridad y de igualdad, y nos da una definición que es de esperar. La Junta de Acreedores la componen todos los acreedores, y ahí las cosas se manejan por mayoría absoluta. En ejemplo, yo tengo 5 acreedores, 3 deciden, toman sus decisiones para que esto funcione. Por otro lado, tengo un artículo que me habla de los principales acreedores, y en ese artículo, el 10, cobra importancia esa figura, principales acreedores, porque son los primeros con los que se reúne el deudor para nombrar al conciliador. Y por principales acreedores debo entender, y ahí se usa otro criterio, que es relacionado con el monto del pasivo total, y es el 50% del monto del pasivo. Entonces puede suceder
que en ese grupo de 5 donde votábamos por cabeza, 3 sobre 2, uno solo tenga más del 50%, tenga el 51%, y ese es el principal acreedor con que yo me reúno y nombro el conciliador. Si nos puede explicar lo que hay detrás de eso, porque es un problema que se reconoce, los abogados lo entendemos, de que hay que escoger alguna filosofía, o democrática por cabeza, o por monto del deudor más importante. Y no es fácil, pero como ya están puestas las dos ideas en el proyecto, nada más saber qué ideas hay detrás y cómo lo han pensado. Cómo no, Carlos. Mira, en efecto, y después le voy a dar también, obviamente, la palabra a Irving si quiere completar, pero sí hubo mucho debate en cuanto a que si era la mayoría de los acreedores o la mayoría del pasivo. Incluso en algún momento hablábamos del 66% de los acreedores. Y al final la decisión va más que todo alineada al hecho de que queremos que se den estos planes de continuidad. Queremos que sea más fácil para las partes llegar a un acuerdo. Y a veces cuando es 66% de todos los acreedores, pues podría ser que por uno de ellos no se dé lugar a un plan que al final de cuentas también le conviene al acreedor. A todos los acreedores le conviene que la empresa subsista. Así es que, digo, es la dificultad de trabajar este proyecto de ley, pero esa es la razón al final. Es que nos sentíamos más cómodos con eso porque así pensábamos que se iban a lograr más acuerdos. Y en efecto, añadir lo que dice el ministro, la ley 12 es específica 66% y aquí por las razones expuestas se redujo eso a más del 50%, tanto para principales como para el acuerdo final por mayoría. Hay un aspecto que por vía reglamentación estamos viendo cómo atender, y es que lo establece la ley 12, es cuando hay acreedores que son vinculados, porque puede haber el caso de un acreedor que sea accionista o que sea parte interesada en la misma empresa y tenga más del 50%, entonces estaría por encima de los acreedores externos de la empresa. La ley 12 establece un mecanismo para la votación cuando hay acreedores vinculados a la empresa. Entonces es algo que tendríamos que, ya que no lo expresa la ley y siendo que aplica supletoriamente la ley 12, podemos aclarar ese tema para el caso de que se dé ese tipo de votación, y eso es lo único que quería pues adicionar, y es algo que estaríamos nuevamente en el acompañamiento que hemos estado haciendo al MISI en este proyecto, ver que en una reglamentación este tipo de situaciones que se puedan dar dentro del proceso estén ya aclaradas, porque la intención nuevamente es que haya la buena fe. O sea, si la parte deudora entra ya planteando, aun cuando tenga más del 50%, una situación que no le conviene al resto de las partes, pues no se va a llegar a un acuerdo realmente conducente al apoyo de los acreedores hacia esa empresa. Muchas gracias a ambos. Entonces voy a leer las 4 preguntas en el orden que han llegado. La primera es de Kenia Khan, quien pregunta: ¿las conciliaciones se pueden llevar a cabo en cualquier centro de conciliación y arbitraje del país? Sí, en cualquiera de las dos, básicamente. Muy bien. Sí, quería ampliar. En efecto, están los centros de conciliación y también están algo que se introdujo, que es muy positivo, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, conciliadores independientes, ¿no? Que eso pues, es una figura que se habló pues con el MISI en el proyecto pues que tenía el MISI, y encontramos una fórmula que permitiera que se dieran también esas conciliaciones independientes que van a estar pues supervisadas por el Ministerio de Gobierno, y en el caso o esos conciliadores pues tienen que estar registrados en el Ministerio de Gobierno, y cualquier reclamación se haría ante el Ministerio de Gobierno, pero que en los centros de conciliación
que ya tienen su propia reglamentación, sus propios códigos de ética y sanción, establezcan también los procedimientos para reclamaciones que se tengan sobre un conciliador durante uno de estos procesos. Pero, en efecto, ya los centros de conciliación pues estarían preparados para atender estos procesos con los conciliadores que estén registrados en el Ministerio de Gobierno y que hayan pasado por los 40 horas mínimo en temas de reorganización conciliar. Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta es de Yuri Moreno. Antes de hacerla, yo la complemento porque yo tenía la misma una vez que revisaba el documento y sobre todo la practicidad, llevándolo al terreno. Ahí se reconoce en un artículo que es muy realista de que, por ejemplo, en alguna de las comunicaciones que hay que publicar en medios, cuando llega la hora real, si no hay ni dinero para eso, por parte de la empresa y el deudor, lo ponen los acreedores. Me parece muy honesta, es una cuestión real. Aquí lo que pregunta Yuri Moreno en este orden de idea es, ¿qué sucede si la empresa no está en capacidad de sufragar los honorarios del conciliador y o del experto financiero? ¿Qué se piensa allí? El que guste, Irving, no sé qué estuvieron comparando, porque a la hora de los pagos, ahí está claro que los gastos de la misma conciliación, cómo se paga, pero presuponen que hay algún fondo. Cuando llegamos que no hay fondo, yo tengo experiencia en una actividad de liquidación así, que cuando se llega que no hay fondo, hay que acudir a los propios acreedores, lo cual es un poquito forzado poner a la gente que ya tiene pérdidas a poner dinero, ¿no? Pero bueno, ¿qué han pensado? Bueno, eso priva la voluntad de las partes en este proceso. O sea que o sea, lo que hemos dicho, todos tienen que cooperar para que se logre que las partes del proceso se cumplan y que se llegue a un acuerdo. Pero inevitablemente que sí tiene que haber publicación. Y ya, pues, digamos, ¿cómo se sufraga eso? Voluntad de las partes. No sé si, Irving, tú querías adicionar algo. Sí, concuerdo con el ministro y hay distintos segmentos, ¿no? De las micro, pequeñas, obviamente, ahí el costo sería, el aviso de publicación cuesta lo que cueste, pero en cuanto al resto de los costos, por ejemplo, el conciliador, irse a un centro de conciliación que tiene sus costos administrativos, pues dependerá del presupuesto de la empresa y tiene la alternativa que muy bien incorporó el MISI para un conciliador independiente si se ponen las partes de acuerdo, para no tener que llevarlo a un centro de arbitraje. El centro de arbitraje institucional sí da la ventaja de tener el reglamento y el control del proceso, que no lo tendría como un independiente, y eso tiene sus beneficios, ¿no? Ahora, en general, un proceso de reorganización conciliada es menos oneroso que uno bajo la ley 12 judicial en términos de tiempo, exigencias, contratar abogados. Inclusive se designa a un conciliador o un administrador concursal, ¿no? Más que un conciliador, un administrador concursal, o sea, alguien que toma el control de la empresa. Entonces aquí el empresario tendría que delegar en alguien que va a estar manejando administrativamente el proceso vis-a-vis el tener la opción de que sea un tercero que facilite el proceso y logre acuerdos entre las partes. Y en la experiencia que ha habido en los centros de conciliación, ayudando a las partes, es que a veces también los ayudan a entrar en razón, porque vienen posiciones diametralmente opuestas y trayendo su experiencia, su práctica, logran esos acercamientos que al final su beneficio es el poder ser exitoso en tener un plan de organización que logre salvar la empresa. Y eso es valorado, pues. Muchísimas gracias a ambos. La siguiente pregunta es de Jaime de Gamboa y pregunta, ¿existirán diferentes clases de acreedores
que den prioridad en el pago? Bueno, le voy a permitir, sí, ministro, ¿quería usted decir algo? Sí, mira, se establece de acuerdo al plan de continuidad. No hay una mención en el proyecto de ley que establezca prioridades de créditos. Entonces, sí sería a través del plan de continuidad, lo que establezcan las partes. Y en efecto, el proyecto de ley da esa flexibilidad, esa amplitud para encontrar cualquier mecanismo que ayude a traer esa solución de continuidad. O sea, no lo restringe. Y claro, una de las mejores prácticas es, como lo mencioné, tener clases de acreedores, porque es lo que facilita las negociaciones y lograr acuerdos con los distintos tipos de acreedores, sean proveedores, sean bancos, sean los que suministran materiales, insumos, e inclusive los propios trabajadores que participan también de este proceso con un representante, porque también en el sistema, en la reorganización conciliada, también hay creencias con los trabajadores y ellos pueden, si es el interés de ellos que se salven sus puestos de trabajo, entender el proceso y ser parte de esa, en la medida pues que se cumpla con las leyes del código, lograr ese tipo de acuerdos. Gracias. Ana Carolina Ureña pregunta, ¿cuál sería el tratamiento con relación a los impuestos nacionales y municipales que adeude la empresa? Quien sabe, el ministro no lo pueda decir, pero me atrevo a decirlo. En efecto, fue parte también de cuando participó o sea, invitamos a la Dirección General de Ingresos y al MEF a ser parte de las deliberaciones en este proyecto para que estuvieran empapados. El MEF también es síndico del Centro Nacional de Competitividad, así como lo es el MISIC. Un poco la conversación iba en la dirección de que ya están las medidas que se han establecido, ¿no? Gubernamentales y que tienen su caducidad. Pero, y naturalmente es imposible para una DGI participar de cada uno de las conciliaciones que se den. Pero pudiese ser, ¿no? De que como un incentivo, y lo mencioné así por encima en mi presentación, que si la DGI ve con buenos ojos un proceso de reorganización conciliada y aquellos que se acojan a él puedan ser sujetos de en inglés, leniency o alguna medida mitigante genérica, porque no la puedo hacer especial para cada caso, pero genérica, eso es una opción. Y esa es una de las consideraciones pues, que planteaba ante el IGSP, que se pueden dar, ¿no? Pero eso ya depende de cada entidad, viendo pues en la práctica lo que se presente, ¿no? Indudablemente no van a poder participar de cada caso, porque eso sería altamente oneroso para una entidad o para un municipio, pero bien pudieran acordar algunas medidas especiales para quienes participan de estos procesos, porque su posibilidad de recuperar esos tributos es mayor que versus si nos vamos directo a la quiebra, en donde solo van a haber una prelación, pero solo hay un porcentaje que estarían recuperando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hemos leído las 4 preguntas que teníamos de 4 participantes. Yo quisiera terminar agradeciendo una vez más por su tiempo. Hemos respetado muy bien la hora que habíamos dedicado a este evento y quisiera pues agradecer a los, ya les digo, 100 participantes que hemos tenido. Esto ha sido, la verdad, un éxito para nosotros. Agradecemos que ustedes lo hayan manejado de forma tan profesional y precisa. Insisto que da para mucho más y seguro que
estaremos conversando más sobre esto a la medida que se esté utilizando. Yo termino con una reflexión, por ejemplo, la semántica tiene importancia. Panamá hemos estado acostumbrados a la reorganización dentro de otro contexto que es de las entidades reguladas, banca, valores, seguros, que es una de esas etapas entre la intervención y la liquidación forzosa, está la reorganización. Y como Irving y el mismo ministro han explicado, esta es distinta, pero con el mismo nombre, porque, por ejemplo, en la organización, el regulador toma el control de la empresa, es el representante legal, es el que tiene el control. Acá no. Entonces, el apellido conciliación tiene un peso enorme por la parte que usted ha insistido mucho de la voluntariedad, del acuerdo de las partes. Entonces, ese híbrido hay que cambiar el chip de lo que podemos estar acostumbrados, porque en la reorganización tradicional, que tampoco es que es masiva, porque solo aplica a entidades reguladas, específica, es otro, el componente donde se enfrenta distinto esta falta de fondos, por ejemplo, donde ustedes acá mejoran indudablemente, pero también hay mucho que seguir contestando sobre preocuparse más de las figuras del conciliador y del experto que se han preocupado del tema de la ética. Hay muchos cuestionamientos en el tema del nombramiento de los liquidadores. Así que hemos ido tomando aparentemente lo mejor de todos los mundos, las prácticas internacionales, y aquí pueden salir cosas muy interesantes. Y otras será cuando las comencemos a usar, porque la realidad va demostrando entonces su operatividad. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El instituto está muy complacido de que hayan dicho que sí inmediatamente. Incluso el ministro ajustó esto a que fuera la primicia, porque esto se acaba de aprobar y tuvimos que cambiar la fecha. Agradecemos a los participantes que fueron pacientes y se cambiaron y vieron que valió la pena, porque ya están oyendo sobre algo aprobado y no sobre temas que todavía estuvieran en discusión. Así que no sé si ustedes quieren añadir algo más de despedida, y si no, cerramos la sesión. Ministro. Agradecer nuevamente, Carlos, y a todo el Instituto de Gobierno Corporativo por esta oportunidad y por estos webinars que realmente nos dan la posibilidad de conversar con ustedes de iniciativas que son importantes para los momentos en que vivimos, momentos bien difíciles. Y nada es perfecto, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero siempre que estemos todos trabajando en ese fin, creo que vamos en la dirección correcta. Así que nuevamente muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me sumo también a lo dicho por el ministro, ¿no? Agradeciéndole al Instituto de Gobierno Corporativo por esta oportunidad y que sea parte también de este proceso que confiamos muy pronto se lleve ya a la práctica, ¿no? Así como con la experiencia de ustedes y los muchos que están aquí en juntas directivas, el interés de que se pueda llevar a cabo estos procesos pues en la buena fe, en resolver, como sabemos que hay muchos bancos que ya están haciendo reorganizaciones o reestructuraciones de deuda de manera privada, ¿no? Eso es lo que aquí que trata un instrumento cuando queremos llevarlo a otros acreedores que puedan no participar del proceso y poder hacer un instrumento que aplique a todos los acreedores de una empresa y logre darle esa continuidad. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, buenas tardes. Hasta luego.